La ansiedad es una respuesta del organismo ante situaciones límites que se caracteriza por una sensación de angustia leve o miedo y la aparición de aceleración en el ritmo cardíaco y la respiración, sudoración o sensación de flojedad. Es algo normal y que incluso puede ayudar a aprender cómo afrontar situaciones complicadas. Sin embargo, una crisis de ansiedad, sin ser un hecho grave para la salud, genera una situación de pánico que cursa con unos síntomas muy similares a los de un infarto, hasta el punto de que puede confundirse con él. Ocurre de forma instantánea, sin previo aviso, y alcanza su máxima intensidad en cuestión de unos pocos minutos, pudiendo prolongarse durante unos pocos más. Tipos de trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizado, siendo este diferente a una crisis de ansiedad, ya que hace referencia a una persona que pasa todo el tiempo con los síntomas, o la mayor parte del tiempo. Trastorno de pánico, fobia específica, trastorno de ansiedad por separación, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad inducida por sustancias. Hay personas que desconocen que los síntomas que padecen están causados por ansiedad. El primer paso para recuperarse es saber qué les está pasando y darse cuenta de los síntomas. Taquicardia, sudor, aumento de la temperatura, dificultad para dormir, molestias digestivas, etc. Son algunos de ellos. Después habría que descubrir los factores causantes e informarse de por qué son las emociones y la ansiedad. Síntomas de una crisis de ansiedad. La sintomatología puede variar de una persona a otra, pero se considera que se ha ocurrido una crisis de ansiedad cuando se produce 4 o más de los siguientes síntomas: palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, taquicardias, sensación de ahogo con respiración rápida, opresión en el pecho, miedo o pánico, literalmente sentirse a morir. Sudoraciones o escalofríos. Temblores. Náuseas o molestias abdominales. Mareo o incluso desmayos. Sensación de irritabilidad. Entumecimiento u hormigueo. Causas de una crisis de ansiedad. Hay problemas físicos que pueden desencadenar: hipertiroidismo, consumo de alcohol o drogas, pero lo más habitual es que este tipo de episodios se asocia a causas de índole psicológica, como el estrés. También hay que considerar el hecho de que una crisis de ansiedad puede ser síntoma de un trastorno mental como agorafobia, fobia social y otros tipos de fobias. Sin embargo, las crisis de ansiedad no deben confundirse con un episodio llamado en psiquiatría trastorno generalizado de ansiedad, mientras que en este caso la persona se encuentra permanentemente mal o de forma recurrente. Quienes sufren de una crisis de ansiedad se encuentran preferentemente bien antes de la crisis y entre una crisis y otra, como explicábamos al principio. ¿Qué hacer ante una crisis de ansiedad? Lo normal es que la primera vez que se sufre un ataque de ansiedad y no se reconocen los síntomas, se acuda a urgencias ante la posibilidad de que se trate de un infarto. Pero cuando ya se ha sufrido en algunas ocasiones es posible controlarlo. Lo primero es mantener la calma, no dejarse llevar por el miedo y tratar de normalizar la respiración, inspirando por la nariz y expirando por la boca de forma rítmica y cada vez más pausada. Tomarse el pulso mientras se realiza esta maniobra permitirá comprobar cómo el ritmo cardíaco recupera poco a poco la normalidad. En cualquiera de los casos es importante consultar con el médico y tratar de identificar qué ha motivado la crisis de ansiedad o si existe algún trastorno psicológico subyacente. En función de ello podrá instaurarse un tratamiento más adecuado
en cada caso, pudiendo contemplar el uso de fármacos y o terapia psicológica cognitiva conductual. Cuando el estrés ha sido el desencadenante de la crisis, en la mayoría de los casos no se necesita ningún tipo de tratamiento, pero sí adquirir hábitos saludables de vida que ayuden a prevenir nuevos episodios. El ejercicio físico es una buena manera de descargar el estrés y relajarse. Interpretar el problema. La ansiedad lo que hace es que la persona anticipe una consecuencia muy grave por si acaso se producen. Consejo: interpretar la amenaza de forma menos grave, ser realista y no magnificar. De manera práctica, razonar si la posibilidad de que ocurra lo peor es tan grave. Preguntarse, si ocurre lo peor, ¿realmente sería tan grave? Poner atención en los problemas solo cuando se puede hacer algo. Cuando no hay nada que hacer, hay que seguir la vida normalmente y mantenerse ocupado en otras cosas. La solución del problema está en saber interpretar el problema. Desviar la atención del problema. Cuando hay ansiedad, la atención está continuamente enfocada al problema. No dejamos de pensar en lo que nos preocupa. La persona ha de aprender a relajarse, a no centrar su atención todo el rato en lo mismo, estar en alerta, pero también descansar cuando no se puede hacer nada. Para lograr hay que obligarse a pensar en otras cosas, obligar a hacer algo diferente para distraerse. La interpretación de las dificultades como un desafío en vez de como una amenaza. Esto permite enfocar la situación como motivación, dejando de lado la preocupación. La mayoría de los tratamientos psicofarmacológicos empleados en la actualidad por la psiquiatría actúan químicamente sobre los sistemas de neurotransmisión, tratando de regular convenientemente la actividad de determinadas áreas del sistema nervioso implicadas en el trastorno que se desea tratar. En el tratamiento de la ansiedad se emplean habitualmente dos tipos de fármacos ansiolíticos y los antidepresivos. Los ansiolíticos más utilizados pertenecen al grupo de las benzodiazepinas de alta potencia, alprazolam, lorazepam, diazepam, clorazepam. Producen un efecto tranquilizante, actúan reduciendo los síntomas de ansiedad en cuestión de minutos y disminuyen tanto la ansiedad como la frecuencia de los episodios de angustia. Los principales efectos adversos de las benzodiazepinas consisten en la somnolencia, alteración de la memoria, alteración de la atención y de la concentración. El deterioro de estas funciones cognitivas suele ser transitorio, se experimenta mientras se está tomando el medicamento y solo se producen solo si se toman en dosis elevadas y prolongadas en tiempo. Otros inconvenientes de su consumo prolongado puede ser que el efecto de dependencia, o sea, generan adicción y tolerancia, pérdida progresiva de la efectividad. Los antidepresivos comúnmente empleados hoy en día en el tratamiento de los trastornos de angustia son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Constituyen el tratamiento de elección primaria. Diversos estudios apuntan a la implicación de la serotonina como principal neurotransmisor involucrado en los trastornos de ansiedad, aunque hay otros. El grupo de los ISRS están constituidos por la fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram y escitalopram. Poseen una alta especificidad contra la ansiedad y escasos efectos secundarios, principalmente la ganancia de peso, somnolencia y sudoración, disfunción sexual. Apenas presentan interacción con otros medicamentos y no crean dependencia. Como inconveniente de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, citaremos los efectos secundarios de los primeros días: náuseas, cefalea, incremento transitorio de la ansiedad. Por ello es conveniente iniciar el tratamiento con dosis bajas y asociadas a tranquilizantes en las primeras semanas. En algunos pacientes, dependiendo también del fármaco elegido, pueden ocasionar algunas ganancias de peso o cierta pérdida del apetito o sexual. Normalmente el médico informará al paciente sobre el carácter leve y transitorio
de estos posibles síntomas adversos. Otro inconveniente es que el efecto terapéutico no se comienza hasta 2 a 3 semanas de iniciado el tratamiento con los antidepresivos. Existen con mucha frecuencia una reticencia inicial al tratamiento psicofarmacológico, fundamentada principalmente en el desconocimiento del paciente respecto a la medicación y el temor por su parte a hacerse dependiente de la toma de estos medicamentos o a que ocasione cierta sedación. En muchos casos, tras lograrse el efecto terapéutico y remitir o desaparecer la sintomatología, el enfermo ya se cree curado y en ocasiones abandona precipitada y bruscamente la medicación. El profesional deberá advertirle de los riesgos inherentes a esta suspensión brusca y prematura. La retirada del medicamento deberá ser prolongada y programada por el médico en el momento apropiado y de una forma paulatina para evitar el efecto rebote. Asimismo, el profesional deberá insistir en el correcto cumplimiento de la toma del fármaco como única vía para lograr el deseado efecto terapéutico. Deberá informar también al paciente sobre la posibilidad de otras alternativas farmacológicas para el caso de que no se logre una evolución clínica favorable. De la misma manera, informará al enfermo sobre el riesgo de la automedicación. Como coayudante al tratamiento psicofarmacológico, se deberá intentar una modificación de los posibles hábitos que pudieran influir negativamente en la mejoría de la ansiedad, por ejemplo, el consumo de cafeína o alcohol. El abordaje psicoterapéutico de los trastornos de angustia consiste principalmente en eliminar los temores que pueden dar lugar a los síntomas somáticos que el paciente percibe, así como suprimir las interpretaciones erróneas de las diferentes sensaciones corporales, junto a la anulación de las posibles conductas de evitación respecto a los estímulos ansiógenos. Existen numerosos estudios que demuestran la ventaja de los tratamientos combinados psicofarmacológicos y psicoterapéuticos de los trastornos de ansiedad. Parece que incluso en ciertos casos la estrategia de utilizar tratamiento combinado produce un resultado terapéutico inmediatamente superior al obtenido en un abordaje psicoterapéutico o psicofarmacológico por separado. La secuenciación adecuada de farmacoterapia y psicoterapia cognitivo-conductual puede ofrecer muy buenos resultados. Las técnicas cognitivo-conductual pueden ayudar también en los procesos de discontinuidad de la medicación, muy particularmente en los casos de largos periodos de consumo de ansiolíticos. Técnicas de relajación también ayudan, la de respiración, imaginación, entre otras. Con ellas se reduce la actividad física, se sueltan los músculos, se indica la conveniencia de hacerlo todos los días. Las técnicas de relajación tienen muchos efectos beneficiosos sobre nuestra salud mental, física y emocional. Contribuyen a reducir los niveles de tensión corporal y psicológica, a modular el dolor y gestionar el malestar general, por lo que pueden ser un buen recurso cuando nos encontramos en situación de estrés. Busca un lugar cómodo para realizar los ejercicios con luz tenue. Cuida la postura. La más aconsejable para empezar es tumbado con los brazos y piernas estirados, pero nunca rígidos, y la cabeza reposada sobre una almohada. Concentrarse en las instrucciones. Practicar con frecuencia. La salud. Ejercicios de relajación. 1. Relajación muscular progresiva. Es una técnica que te permitirá conocer tu cuerpo e identificar las sensaciones de tensión y relajación. Aprenderás a percibir la relajación observando el contraste entre la sensación que experimenta al contraer y luego relajar voluntariamente los diferentes grupos de músculos. Un ejemplo de ello son los ejercicios isométricos que contraen el músculo sin generar movimiento. Consisten en aguantar la tensión del grupo muscular que se esté trabajando durante unos segundos y después soltarlo para relajar la zona. Un aspecto muy importante que debe tener en cuenta cuando practique esta técnica es que no debe forzar la tensión hasta que esta resulte incómoda o dolorosa.
Se trata únicamente de contraer los músculos para hacerla más evidente. Esta técnica no está indicada en personas que presenten deterioro progresivo físico como cirugías recientes, contractura muscular, fractura de huesos, etc. Si este es su caso, consulta a su médico para que le indique otro ejercicio. 2. Respiración profunda o diafragmática. Con esta técnica aprenderás a mantener un patrón de respiración rítmico y prolongado. La respiración es una de las claves para conseguir relajación. Debes procurar respirar siempre con el abdomen, de forma fluida. Para conseguir una respiración profunda, toma lentamente aire por la nariz, llévalo hasta el fondo de los pulmones. Para ello, inspira profundamente, elevando voluntariamente el abdomen. Retén unos segundos el aire y a continuación expúlsalo lentamente por la boca, con los labios ligeramente fruncidos, como si soplaras una vela. Utiliza la respiración profunda para aumentar el control en situación de crisis. Ahora bien, esta técnica no está indicada en personas que presenten deterioros o problemas de afección pulmonar. Si este es tu caso, utiliza otro ejercicio de relajación. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete y déjanos en los comentarios qué tema te interesaría que hablemos en otra ocasión. Gracias.